tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy se soluciona el mundo. En un minutito nos visita la diputada provincial Mariela Ferreira, que nos va a contar cuál es su receta para empezar a mejorar entre todos. Y seguramente una de ellas tiene que ver con salir de la corrupción en la República Argentina. En un minuto, Mara Ferreira con nosotros. Muchas gracias. Estamos ya aquí recibiendo a la diputada provincial Mariela Ferreira, a quien agradecemos su presencia. Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, ¿Qué Cristian? tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, acá nos empezamos a relajar, vamos a hablar un poquito de todo y quisiera conocer, y la gente seguramente quiere conocer también tu vocación, ¿no? Por la política, cómo nace, cómo comienza toda esta historia. Comienza casi por accidente, digamos, en el año 2019, cuando mi padre, Julio Ferreira, es candidato a gobernador y fue una candidatura que lo sorprendió porque no estaba dentro de sus planes y había que acompañarlo a mi padre, había que estar presente. Soy la única hija que vive acá en San Salvador. Mis hermanas viven en Buenos Aires y no dudé un instante porque toda la vida trabajé indirectamente para la política. ¿En qué trabajabas? Y fui secretaria de un gerente de banco, secretaria del presidente del banco, fui secretaria de un gobernador, secretaria de un secretario de Estado. Sí, siempre estuve vinculada a la política, siempre me gustó, desde muy chica que hablaba de política y de fútbol con mi papá, así que no lo dudé un instante. Es más, mi papá no quería saber nada, nada de mi incursión en la política. Lo puse contra las cuerdas, medio que lo obligué y terminé negociando yo mi impronta y mi Claro, entrada a la política, ¿no? claro, así fue y es reciente entonces todo esto. 4 Sí, años, 4 años. 4 años. ¿Y qué te parece el balance de estos 4 años en política? Intensos, muy intensos. Uno cuando ingresa a un trabajo siempre busca dar lo mejor de uno. Aparte, vos no te olvides que uno ingresa a un espacio al que no pertenecía antes y hay muchos prejuicios de que no vas a estar a las alturas de las circunstancias. Había muchos prejuicios que mi única capacidad o el único atributo que yo tenía era ser la hija de Julio. Y la verdad que había que demostrarme principalmente que yo era capaz y que obviamente iba a estar a la altura de semejante responsabilidad que significa ser diputada Claro. provincial. Y bueno, empezamos a trabajar y no tenía idea que me iba a apasionar tanto el trabajo. Me encanta, lo disfruto, me hice medio Sí. obsesiva. Uno trabaja todo el día y estás a las 11 de la noche a lo mejor intentando descansar y ya te acordás de una cosa y agarras el celular y vuelvo loco a mi equipo, pobres chicos. Eh, Pero es así, es es intenso, así, es es así, intenso. es Te así. invito a mirar un poquito la pantalla, lo nombraste varias veces y quiero saber qué significa para vos. Todo. Em, Mi papá tuvo la virtud, la gran virtud de, a pesar de que siempre tuvo de 2 a 3 trabajos, es un padre muy presente. No estaba quizás en la casa todo el día, pero era un hombre que te hacía sentir tanto que ahí estaba para vos. Si había un problema, querías hablar con papá. Si tenías una angustia, querías hablar con papá. Eh, y no solo nosotras, que somos 3 hijas mujeres, sino también con mis primas, ¿no? Una de mis primas enviuda muy joven y no me voy a olvidar nunca la imagen de ella agarrada al brazo de mi papá en ese sentimiento de decir: "Necesito apoyo", cuando su papá estaba del otro lado, ¿no? Claro, Pero inmediatamente fue y lo agarró a mi padre. Él siempre fue el pilar de la familia, el referente, el modelo. Yo sentía que tenía siempre la vara muy alta, un hombre que en lo particular a mí, que soy la hija del medio, siempre me exigió muchísimo sin querer, pero me exigió muchísimo y yo hacía y parecía que nunca alcanzaba, ¿viste? claro. Y vos sentías que el tipo te corría el arco, decía: "Ay, ya llego", y te corría el arco, y Sí, si no terminaba de llegar nunca.
Y Y todo esto que se conocía de él, al frente del registro civil, que uno pasaba los sábados, los domingos, estaba ahí, si se caía un cuadro lo colgaba, o que si pasaba algo con el piso de parquet lo arreglaba. Toda esta cultura y esto el esfuerzo por el trabajo lo aprendieron ustedes también. desde muy chiquitas. Él fue presidente de la obra social de Altos Hornos Zapla, que en su momento fue la mejor obra social del país. Y nosotros los fines de semana íbamos a su oficina, que tenía un balcón, y jugábamos en el balcón mientras él trabajaba, sábado, domingo. Entonces, para estar con papá había que ir un rato a la oficina para verlo, y un ratito. Siempre fue así. En donde estuvo dejó todo. Es un tipo que va al 100%. ¿Por qué te digo que es todo? Porque es un hombre honesto, que se armó desde muy abajo, que fue solidario toda su vida, que ayudó, fue un hombre con una solidaridad inmensa, inmensa, y a mi mamá la paraban en la calle y le decían, gracias a don Julio, yo tengo esto. Mi mamá ni enterada, Claro. porque jamás contaba lo que hacía para los demás. Creo que su experiencia de vida, el trabajar desde los 14 años hizo que él pudiera verse en cada persona con alguna necesidad. ¿Qué recuerdos tenés de tu adolescencia, por ejemplo? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te formaste para llegar a donde estás ahora? Iba a la escuela normal, en realidad hice la primaria en el colegio del Huerto y siempre fui muy rebelde, Sí, pero muy rebelde. Y en segundo año le pedí a mi papá que me cambiara un colegio público, un colegio mixto, que era el lugar donde yo quería estudiar. Y la verdad que fue lo mejor que me pasó haberme cambiado a la escuela normal. Por eso amo la escuela pública y defiendo la educación pública. Me divertí tanto en esa escuela. Aprendí a bailar cumbia en esa bien, escuela, no bien. sabía bailar cumbia. Tuve unos compañeros hermosos, compañeras con las que actualmente me sigo viendo, que son mis mejores amigas, no hemos perdido el contacto, así que no, fue maravilloso. Éramos un grupo y las mujeres de ese grupo éramos tremendas. Vivías en Palpalá, Vivía en Palpalá, pero estudiaba acá, sí, claro, claro. y ¿Y viajábamos. cómo fue eso? ¿La transición también te costó o no? De un No, colegio a otro, porque lo habías pedido. lo pedí yo, me Sí, cambié a la escuela sin conocer absolutamente a nadie y con la seguridad de que era lo que quería para mí. Así que bueno, a hacer amigos de nuevo y empezar de nuevo. Y siempre me gustaron los desafíos. Me cambié muchas veces de trabajo y me criticaron mucho por eso. Y después, cuando vos haces el balance ya más grande, decís, qué suerte que fui así, porque me dio una mirada general del claro. Estado que hoy me es muy útil para trabajar. Vamos a pedir de nuevo al director que nos ponga en la pantalla otra de las fotos que tenemos para que nos cuentes qué pensás, por ejemplo, de esta señora. Milagros Salas, dirigente, que uno no puede desconocer que fue una dirigente que tuvo una cantidad de seguidores increíble, que le reconozco que cuando fue a las urnas sacó un buen caudal de votos. No compartí su metodología, no comparto la violencia, pero hay cosas que no se le puede negar. Pero son formas Sí. diferentes de entender la política y de ver la ¿Esos política. votos te parecen que eran genuinos? Y la verdad que nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a saber. Eh, de todas maneras, fue lo que fue. O sea, los votos estuvieron. Nunca sabes por qué la gente vota a una persona, ¿no? Si es por seguridad, por temor, pasa en todos los gobiernos, pasa con muchos candidatos, sobre todo los que detentan el poder, ¿no? Hay mucha amenaza, mucho Sí. temor de perder lo poco que se tiene si esa persona no sigue en un cargo importante. Fue lo que fue, marcó una parte de la historia de los jujeños y no se puede negar eso. Hubo una foto de ella con el gobernador de ese momento en la Sí. legislatura provincial y de ahí vino la derrota electoral. ¿Te parece que fue determinante, esa reunión, esa foto? Probablemente, probablemente creo que hubo un agotamiento de la sociedad respecto a el abuso que se hizo de la protesta, ¿no? Yo considero que la protesta
y el voto son los dos únicos recursos que tiene una sociedad para decir basta o para manifestar su conformidad o Claro. disconformidad. Pero cuando se llega al abuso, termina jugando en contra. Entonces, tal vez eso fue lo que yo te podría decir que se equivocó, es un atrevimiento, pero creo yo, mirándolo desde acá, que ese fue uno de los factores fundamentales para que la sociedad llegue a ese hartazgo. ¿Cómo ves el rol de la mujer hoy en la política, siendo parte de la política y cumpliendo tu rol justamente? La verdad que nosotras hemos venido generando y ganando espacios y celebro eso profundamente, que a uno siempre se la ve bien y siempre se la ve con una gran sonrisa, pero la tarea de la mujer en la política no es tan sencilla. Por ahí vos escuchás decir que no haces nada, que, uff, pero si la tiene comprada más o menos, nada que ver. Se pelea mucho, se pelea codo a codo el espacio, siempre los mejores lugares son para los hombres, siempre los hombres encabezan lista o en la mayoría de las veces. Me ha tocado estar en mesas en donde querés hablar y ni siquiera te Claro. miran, o querés hablar y empiezan a hablar entre ellos y te pisan, entonces te obligan a callarte. Todavía todo eso sigue existiendo. Pero bueno, acá estamos. Y van a seguir estando. Y yo voy a seguir estando. Mariela, te propongo una pequeña pausa y enseguida seguimos charlando, ¿vale? Perfecto. Seguimos en minutos con más de Hoy se soluciona el mundo. Muchas gracias. Seguimos aquí con la diputada Mariela Ferreira para conocer un poquito más de su vida. Ya hablamos un poco de política, un poco del colegio en algún momento, pero nos toca hablar de tus hijos, ¿no? ¿Cómo es la tarea de diputada y mamá, ¿no? ¿Se puede? ¿Es difícil? Se puede, pero sí es compleja. Es compleja porque estás dividida. La política te lleva mucho tiempo y no hay horarios. Y estás en una reunión pensando si habrá hecho la tarea, si habrá tomado el remedio, si Claro, quizás se habrá bañado, y estás mirando la hora porque a las 10:30 tienen que estar en cama, porque al otro día se levantan a las 6. Y bueno, sí, es toda una tarea. Por ahí uno ve que el hombre está como más relajado, el hombre que tiene su señora en la casa haciendo, ocupándose de los chicos, y el rol de la mujer es indelegable en algunos aspectos, ¿viste? seguro. Y por ahí se enferman y quieren que vos estés presente, porque la mamá es eso, es como mucha contención y hay mucha complicidad con mis hijos, mucha risa. Tengo una parejita, tengo una Lola de 18 años y Juan Ignacio de 12, va a cumplir Claro, 13 en breve y bueno, una en primer año de la universidad, otro en primer año del secundario. Así que bueno, ahí la llevamos, ahí la vas ahí la llevando. ¿Y sos llevamos. exigente como decís que era tu papá con vos? No, fui muy, muy exigente con la mayor, que siempre el mayor Sí, paga el aprendizaje de ser padre, claro. y después llegó un momento en donde los hijos son los más grandes maestros. Un día Lola se plantó y me dijo: "Yo no soy una nota, mamá, yo soy mucho más que una nota". Porque yo le decía: "Vos 7 es una mala nota", así, a ese nivel, Claro, ¿viste? O sea, no me daba cuenta lo exigente que era y empecé a aflojar. Y Juan Ignacio ya se llevó la mejor parte, claro. porque se Aparte el llevó. varón con la mamá es distinto, Sí, siempre. se llevó una mamá mucho más relajada, Sí, aparte una mamá más ausente, o sea, más culpable, o claro. sea, Sí, sí, claro. más permisiva también esta mamá. Pero la verdad que si hay algo que me encanta es poder haber logrado mucha complicidad con los chicos y esto de que vengan y cuando hay un problema recurren a vos y Claro, cuando les pasa algo maravilloso recurren a sea lo que vos. sea. Y te juro que vos sos papá y te llena el alma, es una cosa que vos decís, y un hijo se enferma y se te corre el eje, Totalmente. y nada de lo que pase a la vuelta importa, solo que tu hijo recupere la salud. Entonces, para mí la maternidad es una de las cosas más maravillosas que me pasó. ¿Te emociona ser mamá? Sí, me viven robando
esas caritas, esa preocupación cuando los ves Sí, triste, cuando vuelven mal del colegio me angustia mucho, que les hicieron algo, por ahí uno cultiva mucho en la casa esto de, respetar a las nenas, no hablar mal de nadie, y después vienen y los golpearon, les pasó claro. algo, y bueno, y es parte de el salir a la calle, ¿no? ¿Tenés algún hobby, alguna pasión, libros, películas, deporte, algo de eso? Hablaste de fútbol hace rato que hablabas con tu papá. ¿Sos futbolera? La verdad que este mundial recuperé esa pasión que la recuperamos todos, que todos nos enloquecimos con el mundial, pero la verdad que una de mis mayores pasiones es la decoración. Estoy en los detalles, en todos los detalles, Claro. y no, es más fuerte que yo, a donde voy, estoy sentada, ¿cómo hubiera hecho yo esto? ¿Qué hubiera cambiado? Adoro eso, me gusta mucho la pintura, la escultura. Había ¿Y la estudiado, practicas o no? eh, estudiaba el profesorado de Ajá, arte y empecé a trabajar en el banco y abandoné. claro. Pero me quedó eso, me gusta muchísimo, disfruto mucho de eso. O sea que los chicos por ahí desordenar la casa va a estar complicado, ¿no? ¿O Y no? lo hacen, ¿Lo porque hacen? igual lo hacen, pero bueno, por lo menos Lola dibuja como los dioses. Ah, bien, bien. ¿Y qué está estudiando Lola? Veterinaria, Veterinaria. Bien. veterinaria. ¿Está acá en la provincia? No, no, ¿No? está en Buenos Está en Aires. Buenos Aires. Y Sí. bueno, y el nido vacío, ¿cómo está? Y la verdad que al principio, bueno, siempre que viene y cuando la tenés que dejar ir es cuando, ay, Ahí, por Dios, cómo cuesta. Después el día a día es tan vertiginoso sí. que uno se acomoda, ¿no? Las ventajas del ser humano que siempre nos acomodamos. Estás muy activa en las redes sociales, ¿no? Desde que estás trabajando en esto, Sí, cada vez has sido más activa. Vamos a espiar un poquito tu Instagram, ¿te parece? Para que nos sí, contés cómo no. y nos paramos en la foto que más te guste, nos vas diciendo. No le perdono a nada. TikTok, a nada le perdono. Claro, totalmente. Contanos un poquito, ¿qué es lo que más te gusta, las historias, las publicaciones? ¿Qué es lo que más te gusta en las redes sociales? Disfruto mucho cuando hago entrevistas. Ajá, Hago entrevistas en un programa que tenemos en YouTube que se llama Jujuy Somos Todos y la ujú, verdad que me gusta mucho hacer entrevistas. claro, Y después todo, la verdad que me gusta ir comunicando lo que hacemos todos los días, que la gente conozca mi trabajo, me parece fundamental que la gente sepa en qué está trabajando la diputada que ellos eligieron, que fueron un domingo a darle el voto y que me compromete al 100% el devolverle a la sociedad ese voto de confianza que me dio. claro, claro. Sos muy de comunicar todo, todo lo que haces, No, no todo, no porque todo. no todo se puede comunicar. Hay miles de reuniones que vos no querés incomodar al entrevistado Claro, o a una persona que te va a plantear un problema, no también, le sacás una foto. claro, Haces una donación y no le sacás una claro. foto. Todo no se comunica. Yo creo que no debe Son comunicarse por todo. ahí vicios de la vieja política, eso, ¿no? De la foto cuando vas a entregar algo y A eso. mí me parece poco feliz, muy poco feliz. Claro. ¿Y cómo te llevas con tus pares? Muy cómoda ¿Sí? estoy muy cómoda. La verdad que los chicos son sumamente agradables, son respetuosos, valoran mi opinión, son muy tranquilos. Yo soy quizás mucho más apasionada, o quizás Claro, las mujeres somos más apasionadas, seguro. ¿no? Que queremos todo para ayer, otro ritmo tenemos. Tengo un alto nivel de ansiedad. Totalmente. ¿Mara o Mariela? Y la verdad que me gusta mucho Mara. Mi hermana me empezó a decir Mara hace Sí. muchos años. Mi primer correo fue Mara, mi Hotmail es Mara y me gusta mucho Mara. Te gusta que te digan más Mara. Sí. ¿Cómo fue ese cambio ese golpe de timón que has tenido dentro de la legislatura para vos? ¿La decisión fue difícil de dejar de pertenecer a un sector y pasar a otro? Muy difícil. Em, yo soy una mujer peronista, siempre fui peronista, pero no son decisiones fáciles de tomar. Las pensás, las recontrapensás, sentís que tenés que agotar todas las instancias. Y cuando se agotaron todas las instancias, esto que te decía, ¿no?
que tu opinión no es valorada, que hablas y no se te mira, un ninguneo permanente y sobre todo, más allá de esto que es personal Sí. sobre todo cuando no tenemos los mismos ideales en política, ni mejores ni peores. Entiendo que tengo otra manera de mirar la política, otra manera de hacer política, me gustan otras cosas y creo en otras cosas. Cuando entendí que no había un punto en común, que no había un norte en común, ahí tomé la decisión y la verdad que no me arrepiento, para nada. ¿Tenés un techo dentro de tu carrera política? ¿Tenés, como decías recién, un norte? ¿A dónde querés llegar? A la intendencia ¿A quiero la llegar, intendencia? sí, a la ¿Te gustaría ser la intendencia. primera intendenta mujer? A María, no solo porque marcas un camino y marcas una ilusión quizás para otras mujeres, sino porque donde camino, donde voy, donde miro, veo que se puede mejorar. Hemos hecho notas de todo tipo y tal, y hay muchos que consideran que soy muy particular, por no decirlo de otra manera, cuando estoy pendiente de una alcantarilla rota porque un vecino me dijo que se quebró el pie y estoy pendiente de mejorarle la cosa que parece pequeña al vecino, pero no lo es. Una persona que todos los días sufre porque el colectivo no viene para llegar al trabajo. No es un tema menor. Claro. Un chico que se angustia porque pasa el colectivo lleno y lo deja y llega tarde al colegio. Y no tiene la posibilidad que su mamá lo lleve al colegio. Son los pequeños grandes detalles que te hacen mejor la vida y te hacen mejor el día a día. Más allá de venir de otras actividades, esta vocación de servicio y de la solidaridad, ¿ya la tenías desde siempre? La tengo desde mi casa, la he vivido siempre con mi papá y mi mamá era muy, muy similar. Siempre estaban mirando al que necesitaba, a ver a quién había que tenderle una mano. Se ve mucho en mi casa. Compañeras que estaban pasando malos momentos han vivido meses en nuestra casa y mis padres las han recibido con muchísima alegría. Siempre mi casa fue un lugar de reunión, fue el lugar, yo empecé a trabajar bastante chica y era el lugar donde nos cambiábamos para ir a bailar y todas usaban mis cosas, o sea, Claro. siempre se compartió, lo que había siempre se compartió. ¿Cuál fue el momento más triste de tu vida? Enterarme de la enfermedad de un familiar fue muy fuerte porque te contacta con algo que no nos gusta mirar, es que somos finitos y un día nos vamos a ir de este mundo. Y por ahí no le tenemos tanto miedo a nuestra muerte, pero sí a la de un ser querido. Y la Claro. verdad que fue un impacto que fue muy, muy difícil de superar. Mara, Hoy se soluciona el mundo, se llama nuestro programa. Queremos que acá la cámara que está atrás mío nos digas cuál sería tu plan para empezar a solucionar el mundo. Creo que combatir la corrupción sería el plan. La corrupción te quita las posibilidades, te restringe la libertad y a partir de allí, cuando dejemos de corrompernos los humanos, creo que todo es posible. Creo mucho en cuidar el medio ambiente. Es un solo planeta el que tenemos y nadie va a zafar de eso. Y creo que la mirada siempre tiene que estar puesta en los niños. Los niños, que son los hombres y las mujeres del futuro, y que si no cuidamos eso, estamos bastante complicados como sociedad. Mariela, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mariela Ferreira con nosotros, diputada provincial, contándonos su vida, su carrera política, breve por cierto, pero muy enriquecedora y por supuesto contándonos esta receta que ella tiene para empezar a solucionar el mundo que nosotros vamos a seguir buscando en los próximos programas. Que tengan una linda noche. Chau, chau.